El asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez a manos de Félix Díaz, testaferro del chacal Victoriano Huerta, detonó nuevamente una encarnizada lucha, quizá más sangrienta que la primera etapa revolucionaria. Fuerzas que antes habían luchado contra Porfirio Díaz, ahora se enfrentaban entre sí. Por un lado, Venustiano Carranza, quien creó y se autoproclamó primer jefe del ejército constitucionalista. Por otro, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Tras el triunfo sobre Huerta, Carranza convoca a la Convención de Aguascalientes, cuyas primeras sesiones se suscitaron en la Ciudad de México. Dicha convención asumió la soberanía, hizo a un lado a Carranza. El bando de Villa y Zapata eligió como presidente interino del país a Eulalio Gutiérrez y comenzó a discutir el programa de gobierno que exigía la revolución. Sin embargo, la convención fracasó y se fracturó cuando Carranza desconoció a la asamblea y su decisión de destituirlo. Les hizo frente, lo que provocó que surgieran dos bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza deja la Ciudad de México y traslada su gobierno a Veracruz para preparar su ofensiva. La ciudad queda a merced de Villa y Zapata, cuyo primer encuentro se realizó en diciembre de 1914 en Xochimilco, una de las entradas de la ciudad. Xochimilco era territorio conquistado por los zapatistas. En el avance final hacia la Ciudad de México, ya rompiendo con Carranza, el ejército de la Convención se aproximó por varios lugares. La fuerza más importante era Xochimilco zapatista. Hasta aquí llegó el Ejército Revolucionario del Sur y hacía campamento en esa zona. Esta casa originalmente fue una casa habitación de una de las familias ricas que había aquí en el centro de Xochimilco, y en este lugar pues llegaron las comitivas acompañando a estos caudillos, pero también se corrió la voz en el pueblo de que iban a estar aquí. Villa venía entrando por el norte y a través de las líneas férreas, como siempre, y entonces el lugar del propuesto encuentro entre Villa y Zapata debería ser la Ciudad de México, pero no fue. Es curioso. Y entonces Zapata invitó a Villa a su territorio, y Villa, que le tenía confianza, se montó en dos automóviles con algunos de los miembros de su Estado Mayor. Básicamente ahí estaría Roque González Garza, y se vienen a Xochimilco, donde tendrán una reunión muy larga, muy complicada, que tiene muchos matices en este lugar. Este acontecimiento, ahorita que estamos justo aquí en el centro, imagínense ese escenario de la población que se acercó al saber que iba a llegar Villa. Entonces empezaron a llegar gente de pues, los pueblos, de los barrios de Xochimilco, para ser testigos de este momento.
que además se hizo todavía más marcada la importancia, puesto que empezaron a llegar tanto los contingentes que acompañaron a Villa, que venía de Tacuba, porque ahí estaba Felipe Ángeles, que fue quien gestionó esta reunión a petición de Villa. Las primeras tropas villistas llegaron a Tacuba el día 28 de noviembre de 1914, comandadas por Felipe Ángeles, quien estableció como cuartel la hacienda de los Morales, donde pastaron sus corceles. Los primeros días de diciembre comenzaron a llegar trenes militares de la División del Norte a la estación de Tacuba. En uno de los carros estaba el secretario de Villa, Luis Aguirre Benavides. En otro viajaba George Carothers, el enviado especial del presidente estadounidense Wilson. Una multitud se dio cita deseosa de conocer al jefe de la División del Norte. Con el desarrollo de ejércitos regulares, el ferrocarril adquirió más importancia como arma estratégica, táctica y logística que la que tuvo durante la primera parte de la Revolución. Villa supo aprovecharla, como en la famosa toma de Ciudad Juárez, donde utilizó un tren de carga como caballo de Troya para triunfar sobre el enemigo, o su brigada sanitaria, que representó un desarrollo logístico muy importante en la historia de la guerra, historias que más adelante les relataremos. La desplegada villista no quería entrar a la Ciudad de México por órdenes de Villa sin entrar con Zapata. Entonces tiene que producirse antes esta primera reunión en Xochimilco. De tal manera que ese 4 de diciembre se montan en 2 automóviles una pequeña escolta de los Dorados, Villa con Madina Beitia, con Fierro, y se vienen para acá. Y van a ser recibidos en Xochimilco con fiesta y cohetones del ejército zapatista. Echaron los cohetes al cielo y las bandas de música empezaron a sonar para esta reunión, que era clave porque iba a decidir los próximos pasos del ala izquierda de la revolución. El sector convencionista ya declaradamente enfrentado a los carrancistas. Vienen por lo que es Calzada de Tlalpan, llegan a Huipulco, pasan por Tepepan y finalmente aquí se empiezan a distribuir en el centro de Xochimilco, pero ya estaban, digamos, las fuerzas revolucionarias, los zapatistas, ya estaban esperándolos, hicieron una valla de honor para recibir a Villa. Mi abuelo Ubaldo Escobar, que fue chinantero, me contaba que él era niño y que su papá le dijo: vente, vamos a ver a Villa y a Zapata, porque van a estar acá en el centro. Y se vinieron porque vivían ellos muy cerca de aquí. Y bueno, mi abuelo recuerda que había mucha gente, había mucho alboroto, pues era así un día en donde, digamos, era como de fiesta, y porque además hubo música, ¿no?, también para este encuentro. Se saludan a la mexicana, primero la mano, luego el abrazo, la mano que entra al abrazo. Y Zapata pretende que en la reunión haya un toque de te estoy recibiendo en casa. Por eso están sus hijos chiquitos y su hermano. Villa le obsequia un ramo de flores, según dicen los documentos, en agradecimiento a esa invitación. Proceden a irse hacia lo que es una casa que era de la familia Fuentes, que está en el centro de Xochimilco,
Era una casa habitación. En esa parte se encontraban las casas de los más ricos del pueblo. Y cuando llegan ahí, suben a la planta alta, en la parte del comedor, que seguramente daba ese salón hacia la calle, porque también se dice que se escuchaba la música, ¿no? Que incluso hasta no se podían ellos escuchar muy bien porque había mucha algarabía, había música, y de manera que ahí empiezan la conversación entre cuestiones cotidianas como los sombreros, que porque le gustaba a Villa ese tipo de sombrero, a Zapata el que ya conocemos de ala, ¿no? Ancha, y también pues comentando sobre otros temas importantes de su movimiento. Se saben los dos grandes dirigentes del ala izquierda de la revolución, más allá de que haya sido nombrado Eulalio el presidente del país por la convención. Ellos son los jefes de los dos grandes ejércitos, la División del Norte y el Ejército Revolucionario del Sur. Se sondean en los primeros momentos de la conversación. La parte maravillosa es que Roque González Garza sabe taquigrafía y toma la primera parte de la conversación Villa Zapata taquigráficamente, de tal manera que la conservamos. Aunque Roque González Garza, que era muy católico, tiene un cierto pudor y entonces a veces las malas palabras que se usaron entre Villa y Zapata, él las vuelve C. De entrada, Villa rompe el hielo diciendo: siempre lo dije, le dije lo mismo, ese Carranza es un cabrón. Y Zapata responde: son hombres que han dormido en almohaditas blanditas. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo si toda la vida se la han pasado en el puro sufrimiento? Al contrario, están acostumbrados a ser la sota del pueblo. Villa define lo que sería el futuro si le dejan el poder a los carrancistas. No hubiéramos tenido ni progreso, ni bienestar, ni reparto de tierra, sin una tiranía en el país. Porque usted sabe, cuando hay inteligencia y se llega a una tiranía, y si es inteligente la tiranía, pues tiene que dominar, dirá quizás recordando la larga noche de la dictadura de Porfirio Díaz. Pero la tiranía de estos hombres, y se refiere a los carrancistas obregonistas, era una tiranía taruga, y eso sería la muerte del país. Vamos a ver si dejamos arreglados los destinos de México, lo tienen claro, para ir a donde luego nos necesiten. La guerra está reempezando, obviamente. Donde luego lo necesiten van a ser los frentes de batalla. Y dejan claro que ninguno de los dos aspira a la presidencia. Yo no necesito puestos públicos porque no los sé lidiar. Vamos a ver dónde están esas gentes, esas que sí saben lidiar. Nomás vamos encargados que no den qué hacer, que no estén chingando, que no estén dando la lata, que no se metan en lo militar. Y Zapata contesta: por eso yo les advierto a todos los amigos que mucho cuidado, si no les cae el machete, pensando que el poder corrompe, es que hay que tener a los que lo toman cuidado
demasiado cuates, atados en corto. El taquígrafo registra las risas y Zapata contesta. Por eso yo se los advierto a todos los amigos que mucho cuidado. Yo creo que no seremos engañados. Nosotros nos hemos limitado a estarlos arreando, cuidando por un lado. ¿A quiénes? ¿De quién hablan? Hablan de lo que se empieza a conocer como la tercera posesión, Eulalio y los hombres de la convención, o una parte de los generales de la convención. Yo muy bien comprendo que la guerra la hacemos nosotros, los hombres ignorantes, y la tienen que aprovechar los gabinetes, pero que ya no nos den qué hacer. Está claro que han decidido que no aspiran ninguno de los dos al poder y de una vez se ponen de acuerdo sobre qué es la Ciudad de México. Villa dice, ese rancho, la Ciudad de México, está muy grande para nosotros. Y Zapata le contesta de que me subo a las banquetas hasta me mareo. Son muy claros los designios. Y mis ilusiones, dirá Zapata, son que se repartan los terrenos de los ricos. ¿No habrá alguno por aquí? Dice. Parece que no. Parece que el ejército del sur había barrido. El taquígrafo registra voces que dicen, es pueblo, es pueblo. Esta tierra es nuestra. Nuestro pueblo no ha tenido justicia, ni siquiera libertad, dirá Villa. Todos los terrenos principales los tienen los ricos, y él, el pobrecito encuerado, trabajando de sol a sol. Yo creo que en lo sucesivo va a ser otra vida, y si no, no dejaremos estos Mausers que tenemos. Y de ahí se pasa a diseñar la campaña militar. La reunión va agarrando tono de cuates cuatísimos y para el pueblo queremos las tierras, dirá Zapata, y ya está cerrado el encuentro emocional entre los dos personajes. Villa pide un vaso de agua y luego le ofrece agua de su vaso a Zapata, que ha de haber pensado, este güey se volvió loco. Y a la vez revira y le ofrece, y nunca quedó claro, porque las versiones difieren si le ofrece mezcal o coñac. El caso es que Villa se niega, abstemio como era, Zapata insiste y Villa le da un pegue a su copa y se pone a toser y vuelve a su vaso de agua. Villa tenía fama por su buen comer. Le gustaba degustar todo tipo de platillos, pero tenía un gusto especial por las tortillas de harina, la carne asada, las salsas, café de olla, la carne seca, asados de puerco y cabrito. Norteño, pues. Se cuenta que en sus alforjas cargaba carne seca para cocinarla cuando el hambre asaltaba. Esa vez en Xochimilco, Francisco Villa tuvo sus primeros contactos con la comida sureña. Si bien México es un país muy grande, su gastronomía es muy diversa. Los ejércitos del norte y del sur no consumían lo mismo. Mientras en el sur hay comidas como frijoles, queso fresco, chicharrones, moles, pipianes y adobos, en el norte hay guisados con chile, hay carne seca, hay mucho destilado y hay aguardiente, muy diferente al mezcal que se consumía en Morelos y del cual sí tenemos registro de que se sirvió en Palacio Nacional. En donde se les ofrece una comida muy sencilla, tal vez pues lo típico que hay aquí en Xochimilco, que son los productos derivados del maíz, seguramente pues no sé, las tortillas, unos guisados que pues bueno, son los que aquí tenemos, y seguramente también debió haber pulque. Villa va a descubrir en este encuentro, en la comida que sigue, porque a eso los invitó Emiliano, va a descubrir el mole de guajolote, los tamales, los frijoles sazonados con epazote,
la comida del sur. Y Zapata luego le enviaría a Villa, cuando empiezan las nuevas campañas, maíz de aquí de Xochimilco, para que haga sus tortillas, no la norteña, no de trigo. Además del alcohol, el general revolucionario también detestaba el cigarro, pero degustaba diversos dulces, las palanquetas de cacahuate, de las que podía comerse medio kilo en un día. Es más, le gustaban los dulces Larín. Cuenta la leyenda que Madero, en una carta dirigida a esa empresa dulcera, daba su aval para que su imagen fuera usada en envolturas de algunos de sus productos, aunque a la fecha no se sabe si se concretó este hecho. Hay una alianza ya establecida entre las dos fuerzas y ya se planean dos cosas. Las siguientes campañas, ¿sí?, hacia Veracruz y hacia el norte, y la entrada conjunta en un desfile en la Ciudad de México, mano a mano. Se despiden con abrazos y lágrimas. Y al día siguiente, Eulalio Gutiérrez forma gobierno y queda claro que ni Zapata ni Villa tienen pretensiones gubernamentales. Y así culmina el famoso encuentro de Xochimilco. Mi abuelo, de lo que recordaba, es que sí había mucha gente que estaba como a la expectativa de ver a los caudillos. Y pues imagínense todo esto, todas estas calles del centro llenas de zapatistas y de villistas. O sea, fue un hecho único y que además ha pasado a la posteridad por la protocolización del documento conocido como el Pacto de Xochimilco, en donde finalmente se unen estas dos fuerzas. El pacto es un pacto de papel. Mi quesadilla. Un pacto de papel. El resultado es la acción conjunta del ejército. Está muy grande. La acción conjunta del ejército del sur y la división del norte, la división de tareas que se va a producir y la entrada a la ciudad en triunfo. El impacto que hubo aquí en Xochimilco con la llegada de Villa y de los zapatistas fue que parte de la población se identificó con cada uno de estos dos caudillos, de manera que hubo hombres que simpatizaron mucho con la causa de Villa y se fueron con él, como es el caso del señor Rafael Rojas del barrio de San Juan, quien se hizo villista y fue un integrante muy importante en el movimiento de Villa, porque incluso era el mensajero personal se dice, de Francisco Villa. Y le dieron posteriormente una condecoración precisamente por estar con el ejército del norte. Al término de la reunión, Villa expresó: «Compañeros, van a ustedes a oír las palabras de un hombre inculto, pero los sentimientos que abriga mi corazón me dictan que ustedes oigan estas palabras que solo se van a relacionar con asuntos de la patria. Hace mucho tiempo que estamos en la esclavitud por la tiranía. Soy hijo del pueblo humilde
y a ese pueblo que representamos nosotros, a ver si lo encarrilamos a la felicidad. Vivan ustedes seguros de que Francisco Villa no traicionará jamás a ese pueblo que han tenido en la esclavitud. Y agregó: yo como hombre del pueblo ofrezco de una manera sincera que jamás traicionaré, que nunca traicionaremos su voluntad para que el pueblo no sufra. Cuando yo mire los destinos de mi país bien, seré el primero en retirarme, para que se vea que somos honrados, que hemos trabajado como hombres de veras del pueblo, que somos hombres de principios. El Pacto de Xochimilco, que suscribieron los dos caudillos más importantes de la Revolución, consistió en una alianza militar entre la División del Norte y el Ejército Libertador. La División del Norte aceptaba el plan de Ayala en lo relativo al reparto de tierras, eliminándose los ataques que el plan contenía sobre Madero y que la División del Norte proporcionaría elementos militares al Ejército Libertador. Y aunque la alianza fue poco sólida y finalmente las fuerzas de Villa y Zapata serían derrotadas por el carrancismo, su encuentro en Xochimilco marca simbólicamente el punto más alto de la rebelión popular que alimentó a la Revolución Mexicana.